Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, qué dicha, me alegro mucho. Yo muy contento de la invitación nuevamente que me hace el Ministerio de Economía para venir aquí a compartir un poquito de lo poquito o lo mucho que uno ha podido ir aprendiendo en la última década que hemos estado trabajando en temas relacionados con ventas y relacionados con mercadotecnia. El día de hoy hay un tema aquí enfrente de ustedes que es bastante interesante, que está relacionado con lo que yo considero uno de los 5 miedos más grandes que hay en este mundo. Uno de los grandes miedos es a la muerte, otro de los grandes miedos es a hablar en público, y yo diría que dentro de tercero, cuarto o quinto puede estar el temor a vender. Cuando hablamos del tema de ventas, lo curioso de esto es que las personas que realmente aprenden a vender tienen la posibilidad de hacer mucho dinero. Y de hecho tienen la posibilidad de llevarse las mejores tajadas del pastel en un montón de ámbitos o situaciones de la vida. Lo curioso es que a nosotros no nos gusta vender, le huimos a los puestos de ventas. Pero lo más curioso es que siempre ustedes se van a dar cuenta que el principal empleo o el principal puesto que hay disponible en la mayoría de las empresas es en el área de ventas. Entonces vean lo paradójico. Hay mucho empleo en el área de ventas, pero nadie quiere trabajar en ventas. Es parte de lo paradójico. Y lo curioso, cuando hablamos de emprendimiento, que es parte de la temática que vamos a tener aquí el día de hoy, es definitivo que si yo no sé vender, yo no debería de mejor emprender. Así de tajante podría ser esa observación. Si yo no sé vender, no debería emprender. Porque el principal vendedor de su empresa, de su proyecto, de su producto, de su servicio, tiene que ser usted. Y si no sabemos vender, por dicha, podemos aprender a vender. Entonces les decía, si no sé vender, no debería emprender. Y antes de iniciar con esto, les voy a contar mi historia. Mi historia es muy curiosa. Hace 15 años atrás, yo era el típico ratón de biblioteca que pasaba metido leyendo, analizando cosas relacionadas con negocios cuando estaba en la universidad. Pero mi padre, muy hábilmente, una persona que toda su vida ha vendido, se dio cuenta de que yo era demasiado tímido, demasiado introvertido, demasiado apocado y me costaba relacionarme con las personas. Entonces, yo teniendo como 19 años, él movió uno de sus contactos para que me dieran trabajo como vendedor en un hotel. Cuando estábamos hablando, mi papá me decía, David, le acaba de conseguir un empleo, usted va a ser vendedor en tal hotel. Yo dije, híjole, yo no puedo hablar, o sea, me cuesta hablar con la gente, me cuesta interactuar con las personas. Bueno, será un reto que hay que ver cómo lo atendemos. Para no cansarlos mucho con esto, les puedo contar que cuando yo estaba frente a un cliente, una persona en una mesa, a mí las manos me hacían así, y no estoy exagerando, al punto que como yo me daba cuenta de que mis manos se hacían así, yo para vender metía las manos debajo de la mesa para que no se dieran cuenta de que estaba muy nervioso a la hora de hablar con el cliente. Un año después, luego de que me entrenaron bastante, logré aprender una serie de técnicas y se me fue quitando el miedo en el camino. Pongo este ejemplo o esta historia como un testimonial de que se puede aprender a vender, porque al año y medio, en esa empresa donde estaba, por dicha, tuve la bendición de ganarme el premio del mejor vendedor el año siguiente. Cuando entré ahí, los primeros 4 meses yo no vendí, pero nada, cero, porque no podía hacer clic con la persona, no podía interactuar, porque yo estaba tan nervioso y tan concentrado en que me temblaban las manos, que no ponía atención a lo que decía, porque estaba muy nervioso. A lo largo de ese camino, aprendimos una serie de consejos, una serie de técnicas, que aquí, lógicamente, por el tiempo que tenemos tan compacto, he tratado como de resumirlo en los puntos más importantes que debemos de tener presentes, sea que somos vendedores para una empresa o que tenemos un emprendimiento y queremos venderlo mucho mejor. Entonces, vamos a empezar con el primero. Son 10 tips, decía el título. Vamos con el primero. Hay un mito que hay que eliminar y erradicar por completo. No es que porque yo soy muy extrovertido voy a ser muy bueno vendiendo. Eso es falso. Eso es un mito. Los mejores vendedores del mundo son personas introvertidas que saben escuchar y hacer buenas preguntas. Repito, los mejores vendedores del mundo, gente como Tom Hopkins, son personas que no hablan y hablan y hablan como loras, sino que ponen atención al cliente, hacen las preguntas indicadas, extraen la información necesaria y con esa información arman su speech, su diálogo de venta.
Algunos tips relacionados con esto. Bueno, primero que nada, tenemos que ser empáticos. Yo no voy a vender nada si no hago empatía con el cliente. Y la mejor forma de hacer empatía con el cliente es, primero, escuchándolo. Tenemos la idea de que tenemos que empezar a hablar y hablar y hablar, pero seamos honestos. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que cuando llega un vendedor con todo ese discurso y empieza a hablar y hablar y hablar, a uno como que le dan ganas de cruzar de acera? ¿Les ha pasado? Ahí es donde aplica lo que les estoy diciendo. El arte de vender no es el arte de estar hable y hable y hable y hable. Es el arte de saber hacer buenas preguntas que saquen información y que hagan que la otra persona se sienta importante porque se siente escuchado. Segundo elemento, hacer preguntas. Cuando yo me refiero a hacer preguntas importantes, hay varias técnicas. Aquí voy a ver dos, el punto 2 y el punto 4, que son muy importantes para vender mejor. El primer elemento dice, haga preguntas sin importancia aparente. Voy a poner un par de ejemplos acá. Digamos que estoy vendiendo un carro. En lugar de decirle yo a usted, vea qué bonito carro, imagínese a sus compañeros, a su familia, a su señora, a su hijo, viéndolo usted llegar a la casa montado en ese automóvil, en lugar de hacer esa afirmación, voy a transformar eso en una pregunta. Y entonces le voy a decir así, ¿su nombre, caballero? Alejandro. Don Alejandro, si usted se llevara este carro en este instante para su casa, dígame una cosa, don Alejandro, ¿verdad? Don Alejandro, ¿a quién sería la primera persona a la que usted le iría a enseñar su carro nuevo? A ella. Ella es su esposa. Ok, será la primera persona, pero vean la diferencia. Una cosa es que yo ya he hecho la afirmación, usted va a llevarse este carro, se lo va a llevar para su casa y se lo va a ir a enseñar a X, Y, Z, qué aburrido, solo yo estoy hablando. La segunda opción es mucho más interactiva y lo mete a él posicionándose, yendo a la casa y preguntándose, mira, ¿qué cara irá a poner mi señora cuando llegue yo con este carro nuevo? Es un tema de hacer preguntas sin importancia aparente, pero que son muy importantes porque transportan o elevan la mente del cliente potencial a absorber, a asumir, a adquirir ese producto. Estoy vendiendo la casa. Entonces vengo y le digo a usted, de estas 3 habitaciones, ¿cuál sería la habitación principal que tomaría usted para usted y su pareja? Es una pregunta sin importancia, pero no sé si ustedes pueden visualizar el efecto que en ese instante yo causaría en usted, visualizando usted tomando el cuarto del fondo porque tiene la ventana más grande y tiene el baño privado, y usted ya se vería hasta ubicando la cama que ustedes tienen, y el ropero, y el tele, etc. Son pequeñas preguntas que pueden marcar una gran diferencia. O yo les podría preguntar, bueno, si tienen 2 hijos, cuéntenme una cosa, ¿cuál de estos cuartos usted preferiría para su hija y cuál para su hijo? Entonces el marido y la señora empiezan a conversar de algo aparentemente no importante, pero yo estoy provocando psicológicamente que ellos se posesionen de la casa. No sé si con ese par de ejemplos se puede entender el primer principio llamado hacer preguntas sin importancia aparente. Hay otra técnica que venía de punto 4 en esa imagen, que está relacionada con hacer preguntas cerradas. Es otra técnica, hay muchas. De hecho, yo les recomendaría a ustedes que saliendo acá, si están más interesados en profundizar en el tema, se metan en internet y pongan técnicas de preguntas para vender. Esa segunda que les estoy diciendo, relacionada con las preguntas cerradas, ayuda mucho a generar un cierre de la venta sin hacer mucha presión. Las preguntas cerradas son preguntas donde yo pongo alternativas. Alternativas para que usted tenga que escoger A, B o C. Pongo ejemplos. Ya vi que le gustó el carro. Entonces le digo, don Alejandro, ¿cómo preferiría usted adquirir el automóvil? ¿Con tarjeta o con efectivo? Pregunta cerrada, le estoy poniendo 2 opciones, me quedo en silencio y él es el que habla. Donde don Alejandro me diga, con tarjeta, no tengo que hablar más. Me pongo a llenar la documentación, ya la venta está cerrada. Otro ejemplo de pregunta cerrada, digamos que estamos vendiendo ropa, para cambiar el ejemplo, y usted está indeciso porque no sabe, o indecisa porque no sabe si la blusa azul, si la blusa roja, si la blusa amarilla. Entonces yo le ayudo a que tome la decisión y le hago una pregunta cerrada, aparentemente también sin importancia, pero le digo, entonces compañera o compañero, ¿cuál va a preferir, la amarilla o la blanca? Y me quedo en silencio. Son preguntas que ayudan al cliente o que ayudan al prospecto a tomar una decisión. Pongo otro ejemplo.
Si digamos que ustedes están vendiéndole a otra empresa, entonces usted puede decir, usted no sabe cómo cerrar el proceso de diálogo, y entonces usted le dice al cliente, bueno cliente, entonces, asumiendo que a usted le gustó este producto y en esta cantidad, ¿cuándo preferiría que le entregue el producto? ¿El lunes de la otra semana o a finales de la semana tipo viernes? Me quedo en silencio. Son preguntas donde lo voy induciendo para que él tome una decisión. En el peor de los casos, me podría decir, no José David, ni lunes ni viernes, miércoles. Genial. Ya está la venta hecha. Cállese, hay un libro que dice cállese y venda. Cállese en ese momento y empiece a llenar la documentación. Y con una técnica simple de preguntas puedo pasar casi que de inmediato al cierre de la venta. Excelente. Ahora, les acaba de hablar del punto 4. Haga preguntas que insten al cliente a que hable sobre sus necesidades y sobre sus deseos. Nos ha pasado muchas veces cuando entrenamos equipos de ventas que hay vendedores que no dejan hablar al cliente y le venden al cliente lo que le gusta al vendedor, no lo que el cliente necesita. Entonces, ¿qué sucede? Pasa que el cliente compra, porque en efecto, tal vez el vendedor tiene muy buena labia, pero se lleva un producto que no necesita, se lleva un producto que no va a cumplir con sus expectativas, llega a la casa, lo utiliza y ¿qué sucede? Hicimos una transacción, sí, se hizo una venta, pero ese cliente después anda hablando mal de mi empresa porque ese producto no le funcionó como él esperaba. Y aquí este elemento es muy importante. Aquí en economía, los que también estamos en el tema de la economía, decimos que hay una cuestión que se llama asimetrías de información. Es un concepto, asimetrías de información, donde el que tiene más información tiene poder sobre el otro. Aquí en ventas aplica exactamente igual. Si yo tengo más información de usted, voy a tener más poder sobre usted para poder influir en su proceso de compra. Pero si yo no le invito al cliente a que hable, a que opine, a que externe sus preocupaciones, necesidades y deseos, para mí es más difícil entrar en ese proceso de persuasión o ese proceso de influencia. Si ustedes ven, esto no aplica nada más para vender un producto o un servicio, esto aplica hasta para relaciones interpersonales a nivel general. Esto aplica para cualquier tipo de relación. Nos pasaba un día de estos con un cliente que nos decía que llegó un cliente molestísimo, pero molestísimo. Y él nada más se dedicó a aplicar uno de estos conceptos que vio en una de nuestras capacitaciones. Escuchó al cliente durante media hora, no hizo nada más que escucharle, hacerle preguntas, motivándolo a que hablara. Al final el cliente se fue hasta agradeciéndole a él por la atención. Él no hizo nada, ojo, no hizo nada. Pero solo por escucharlo, casi 25, 30 minutos, el cliente se fue hasta agradecido con una persona. Solo por escuchar. Y por eso cierro este punto, este primer tip, con el chiste malo que dice de que por qué Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Han escuchado ese chiste? Bueno, yo cuento chistes malos, ¿verdad? Entonces van a disculpar. Dicen que nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En ventas aplica exactamente igual. Tenemos un segundo elemento. Ese segundo elemento está relacionado con la planificación de la venta, y aquí es donde se diferencian de los novatos con los expertos en el área de ventas, y es que las ventas no es un tema de improvisación, y por más bueno que usted sea, no es un tema de improvisación, debe estar planificado. Y cuando hablo de planificación, hablo de que mi presentación de ventas ya debería estar estructurada desde antes de que yo contacte al cliente. Las objeciones que el cliente me va a hacer, yo ya debería de conocerlas y tener la respuesta antes de que el cliente me las haga. Esto debería estar estructurado. Yo no debería de improvisar. Por supuesto que al principio yo podría tomar unos 2, 3 clientes potenciales para hacer una prueba, hacer ajustes en mi speech y después irme a la calle ya a hacerlo de forma masiva. Pero yo no puedo improvisar la venta, porque si improviso la venta, incremento las posibilidades de no vender. Y lo que queremos es más bien ir afinando nuestro speech para incrementar nuestro porcentaje de cierre de ventas. Y poder llegar a decir, José David, cuando vendía paquetes vacacionales hace 12 años, José David de cada 5 personas le vendía a 2 o 3 un paquete vacacional. Ya tenía ese cálculo, pero fue porque se fue planificando este proceso de ventas, que aquí casi no se ve, pero se los puedo resumir todos esos puntos, aparte de que ustedes van a tener la presentación en digital, se los puedo resumir realmente en 3 puntos. El proceso de ventas se puede resumir así: prospectar, presentar y cerrar. 3 puntos, fácil.
Todo eso que está ahí, resumido en 3 puntos. Prospectar. Mi producto no puede ser para todos los mercados ni para todos los clientes. Tengo que extraer personas que pueden estar realmente interesadas en mi producto. ¿Para qué voy a perder saliva y tiempo yéndole a vender un Audi TT del año a un joven que recién está incorporándose en la fuerza laboral o que recién está saliendo de la universidad, donde sabemos cómo uno sale cuando uno sale recién de la universidad? Uno sale más bien a pagar la deuda de todos los estudios. ¿Cómo voy a dirigir a esos muchachos para venderles un carro que vale 70, 80 millones de colones? Tengo que prospectar, porque si no voy a perder el tiempo. Segundo, tengo que presentar, y es parte de la planificación, cómo voy a iniciar presentando mi producto, mi idea o mi servicio. ¿Cuáles van a ser las preguntas punch, que llamo yo, las preguntas clave, que yo voy a ir haciendo durante el diálogo para que ese prospecto se vaya metiendo en la cabeza la idea de que mi producto realmente es lo que él está necesitando? Yo debería tener hasta planificadas las preguntas. Y el cierre puede salir de forma natural, que es el tercer punto, si hicimos una buena presentación. Y va a salir de forma natural simplemente aplicando nuevamente una técnica de preguntas cerradas. Entonces, como yo veo que le gustó lo que le acaba de presentar, le hago la pregunta: ¿iniciamos el día de mañana o le parece si iniciamos el próximo lunes? Y me quedo en silencio. Y ahí está el cierre de la venta, no hay más ciencia. Yo sé que hay libros que dicen las 24 técnicas de cierre de ventas, las 85 técnicas de Alex Day. Yo sé que hay muchas técnicas, pero si uno hace una buena presentación, el cierre debe de salir de forma natural. Y de hecho, esas técnicas que se utilizaban en el siglo pasado, en la década pasada, ya no aplican tan bien hoy. Es algo curioso. La forma en la que se vendía en los 80s y 90s ya no puede ser igual, porque hoy los clientes son mucho más inteligentes y tienen mucha más información que hace 30 años. Entonces el cliente ahora, lógicamente, es más reacio a creer cualquier habladilla que le pueda dar a uno un gran vendedor. Hay que hacer una presentación mucho más estructurada. Eso como segundo elemento. Ahora, tercer tip relacionado con el tema de ventas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los discursos de ventas deben ser más racionales o más emocionales? ¿Quiénes creen que deberían de ser más racionales? Levanten la mano, por favor. ¿Una compañera? ¿Solo una mano levantada? Depende. Ok, 1,5 entonces. Bueno, resulta que cuando yo les contaba mi historia, yo al principio estaba estudiando economía, entonces imagínense lo estructuradillo que era uno. Cuando yo llegaba a hacer mis presentaciones de venta en los primeros meses, yo llegaba con unas estadísticas y unos gráficos y unos cuadros, pero no vendía. Y yo decía, pero yo estoy planificando y presentando muy bien, está todo muy estructurado, un montón de datos estadísticos de por qué usted debe vacacionar. Pero me llegué a dar cuenta en el camino, y de hecho me lo enseñaron, que lo emocional vende mucho más que lo racional. Y que yo no tenía que vender estadísticas. En el caso de estos paquetes vacacionales, lo que yo tenía que venderle al cliente eran recuerdos memorables con su familia. Yo no vendía un hotel, yo vendía memorias. Algo mucho más emotivo. Usted no me va a adquirir el hotel porque el hotel tenga 357 habitaciones, 3 piscinas, un jacuzzi a 200 metros de la playa. Usted lo que me va a comprar es pensar en llevarse a sus hijos, llevarse a su señora un fin de semana, una vez al año por lo menos, luego de haber trabajado tanto para compartir en familia y que los niños estén contentos y que disfruten como un hogar. Eso es lo que debería vender. Ahora, hay un tema interesante para la compañera que me contestó lo de lo racional. Aquí no vamos a entrar en ese tema porque lógicamente por un tema de tiempo no nos alcanza, pero hay diferentes tipos de clientes. Y hay clientes a los que yo tengo que identificar cuando estoy conversando con ellos, que son muy racionales en sus procesos de compra. Entonces, si yo identifico que estoy dirigiéndome a un público o a un grupo de consumidores que son muy racionales, muy estructurados a la hora de tomar decisiones, entonces adapto mi discurso de venta a una persona mucho más racional, a una persona mucho más estructurada a la hora de tomar decisiones. Por supuesto, porque van a haber personas, yo soy uno, que si usted me va a vender algo, yo te voy a preguntar 1000 cosas, muy estructurado, antes de tomar la decisión. Nosotros, emocionalmente, tomamos la decisión y después tratamos de justificarla racionalmente.
Mi amor, compré ese carro porque era una ganga, me lo vendieron a la mitad del precio de lo que realmente vale. Una justificación muy racional. Pero ese no fue el por qué lo compré. Lo compré porque ese carro era el carro que yo había querido toda mi vida. Pero lo justifico de una forma racional, aunque tomo la decisión de una forma más emocional. En el caso de las mujeres, está de más preguntar, ¿por qué ustedes tienen docenas de zapatos? Pero es una realidad. Si hacemos una encuesta, y de hecho, si hacemos una encuesta... Es por eso también, eso tiene que ver mucho con el estudio de mercado. O sea, es que realmente estás generalizando demasiado. Eso te lo digo con estudios de empresas que están en zapaterías. Los hombres en promedio tienen entre 4 y 5 pares de zapatos. ¿Pero en dónde? Aquí, Costa Rica. Okay. Entre 4 y 5 pares de zapatos. Y las mujeres tienen más de una docena de zapatos. Más de una docena. Yo pienso que eso depende Ahora, de la generación. por supuesto que van a haber personas que no están dentro de ese promedio, que no van a estar dentro de la mayoría. Pero aquí cuando yo me refiero a esto, hablo de mayorías, paretos, 70% de la población, 80% de la población. Posiblemente van a haber minorías que no siguen ese patrón, pero hay una gran mayoría que sigue ese comportamiento de consumo. Igual que en el caso de los hombres, el tema de los carros. Para la gran mayoría de los hombres, los carros son importantísimos porque es, antropológicamente hablando, su corcel negro de hace 300 años. Hace 300 años el caballero llegaba con su corcel negro al castillo, al palacio, con su gran caballo, o llega con su gran automóvil. Se transformó el caballo en un automóvil, antropológicamente hablando. Y podemos hablar de otro montón de productos, como el caso del teléfono, que es el escudo, el reloj, que es como la espada. O sea, hay un montón de productos que se han ido transformando en el tiempo según el ser humano ha ido evolucionando. Pero, en la gran mayoría, o al punto que quería llegar, es que en la gran mayoría de los casos, tanto hombres como mujeres, tomamos decisiones más por un tema emocional que por un tema racional. Y esto está comprobado, no me lo estoy inventando yo. De hecho, hay un estudio de la Harvard Business Review de hace como 3, 4 años, donde ellos llegan a demostrar que hasta en el 90% de los casos, en el momento de la toma de decisión por parte de los consumidores, se toman las decisiones más por un tema emocional que racional. Y no lo está diciendo José David. Por eso, y lástima que aquí no se va a poder ver, pero igual ustedes van a poder ver esto a nivel digital. Yo no debería vender el producto como tal, o sea, si yo lo que tengo aquí es un bar, yo no debería vender bar, debería vender el sentimiento, la emoción de estar vivo, de poder compartir experiencias con mis amigos, de poder vacilar al día siguiente de lo que pasó en el evento del bar, ¿me explico? Yo no debería vender bar, venga, consuma, venga, no, debería vender un lugar para que usted venga a compartir con sus amigos y se venga a entretener. Emociones. Podemos poner aquí, bueno, aquí hay varios ejemplos. Está, por ejemplo, carteras y bolsos, bastones sociales, relojes, demostrativos de poder. Este concepto, ¿por qué los hombres seguimos comprando relojes cuando tenemos el teléfono que nos da la hora? Por un tema de que esto es parte del estatus que el hombre, dentro del subconsciente, quiere demostrar, igual que con el carro. Es su corcel negro. En este caso, es la gran espada del caballero, el reloj. Y por eso algunos se gastan 1 millón o 2 millones o 3 millones comprándose un Rolex, cuando pueden ver la hora del teléfono celular. En cada uno de estos ejemplos, ustedes van a ver que no debemos de vender características simples y llanas, sino que lo que debemos de vender es qué emociones puede provocar este producto o este servicio en ese grupo de clientes a los que me estoy dirigiendo. Aquí les decía hace un momento que cerca del 80%, Harvard dice que es un 90%, el por qué tomamos decisiones desde el cerebro que es mucho más emotivo y emocional, desde el cerebro límbico que llaman, más que desde el córtex, el racional. Otro elemento, ¿han escuchado ustedes hablar del método socrático? No. Bueno, se llama método socrático porque lo empezó utilizando Sócrates. Yo diría que documentado, estudiado, escrito, yo diría que es de los primeros vendedores bien documentados que existen en los tiempos. Él utilizaba un método que se llegó a llamar el método de la mayéutica, donde él a través de preguntas hacía que todo su público terminara
desarrollando ideas muy relacionadas con los conceptos que él predicaba. Sócrates, cuando utilizaba esta técnica, ¿qué era lo que hacía? Simple. Él, en lugar de hacer afirmaciones, él provocaba hacer preguntas donde la gente tuviera que responder positivamente. Entonces, en lugar de decir, usted necesita el mejor aire acondicionado para su oficina, que es lo que llegaría a decir cualquier vendedor normal, él, lógicamente, no decía eso. Yo le voy a dar la aplicación a pleno 2016. En lugar de decir eso, él lo que diría es, ¿no le parece a usted que para usted y sus compañeros sería muy bueno tener un aire acondicionado de gran calidad en su oficina? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. En lugar de decir, su empresa necesita contar con una página web, él, en lugar de hacer esa afirmación, lo transformaba en una pregunta donde usted tuviera que responder que sí. ¿Cierto o no, en los tiempos actuales, usted necesitaría tener presencia en Internet con una página web? Sería muy extraño que me diga que no. Pero trato de buscar preguntas donde en la mayoría de los casos ese cliente en potencia esté asintiendo constantemente durante todo mi discurso de venta. Y aquí es parte de lo que les decía en el punto 2 de planificación. Dentro de la planificación de mi diálogo de ventas, yo debería de provocar o de tener ya un arsenal de 10, 15, 20 preguntas donde yo sepa que a la hora de que las voy a decir, el cliente vaya a asentir durante la charla. Esto es ir generando pequeños acuerdos con el cliente durante todo el diálogo de ventas. ¿Para qué? Para que luego de que conversé con el cliente 10 minutos, 15 minutos o media hora, y el cliente me haya dicho que sí durante esos 15 minutos, no sé, 50 veces, luego de que asintió conmigo 50 veces y asintió y me decía que sí, o aunque no contestara, con solo el hecho de que haga así, corporalmente, es lo mismo. 1, 2, 3, ¿ok? El solo hecho de que haya asentido es lo mismo a nivel psicológico para hacer que él y yo entremos en una conexión, para hacer que esa persona y yo estemos aceptando el punto, para que al final, cuando lleguemos a la gran decisión del famoso cierre, luego de que me dijo 50 veces que sí, ¿cómo creen ustedes que me van a decir al final? ¿O qué probabilidades voy a tener yo para que al final me termine diciendo sí, me lo llevo, sí, lo compro? Es una técnica psicológica, donde yo juego, en el buen sentido de la palabra, con la mente del prospecto y hago que esté asintiendo constantemente para generar muchos pequeños acuerdos, muchos, entre más cantidad mejor, para que cuando lleguemos al final vamos a sentirnos tan en sintonía, vamos a sentirnos tan iguales, tan de la mano, que va a ser muy difícil no poder llegar a un buen acuerdo final. En el último ejemplo, usted necesita a alguien que le administre su fanpage. Esa sería la forma tradicional y típica en la que la mayoría de los vendedores ofrecería el producto. ¿Cómo podremos transformarlo en una pregunta del método socrático? Usted necesita a alguien que le administre su fanpage. Eso es una afirmación, pero ya les dije que eso no está bien. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Ok, entonces, ¿cómo podremos transformar esa pregunta en una pregunta que utilice el método socrático? ¿Quién con una idea? Vamos a ver, no se le escucha. Pues la batería. Nada más no se mueva mucho. No me adelanto. Ok. Bueno, yo creo que sería como, necesito ser un community manager para aumentar su venta. Ok, ¿estamos cerca? Caliente, caliente. ¿Cómo podemos mejorar esa pregunta? ¿Se me ocurre, compañero? Lo que pasa es que creo que aquí atrás se nos termina de... Yo le diría, yo creo que vos sos más importante como para estar dando la cara en eventos. Yo te voy a decir que sí. Excelente, excelente. Ahí le saco 2 preguntas así. Ojo la técnica que acaba de utilizar el compañero. Muy bien. En una sola afirmación puedo provocar que el cliente me diga 2 veces sí. Lo primero que dijo, ¿tu nombre es? Leandro. Lo primero que dijo Leandro, usted es el gerente de la empresa, usted necesitaría invertir mejor su tiempo en cosas más cruciales para su emprendimiento, ¿cierto? Obvio. Entonces, sería muy bueno que usted tuviera otra persona a la par que se encargara de todo eso
del fanpage para que usted pueda concentrarse en las cosas realmente importantes, ¿cierto? Otra vez me dijo que sí. Si yo estructuro mi discurso de venta de esa forma, incremento mi porcentaje de cierre de ventas. Lo explico distinto. Entre más preguntas sí ustedes puedan incorporar dentro de su diálogo de ventas, más efectivos van a ser. Esto genera más empatía. Esto elimina el tema de que sea un monólogo donde solamente yo hablo y hablo y hablo y usted nada más escucha, sino que lo pongo a participar. Y tercero, psicológicamente voy haciendo una conexión con el cliente muy fuerte para que al final le sienta que él y yo pensamos igual o muy similar. Vean otros ejemplos aplicados a otros productos. ¿Puede usted ver el beneficio de este producto para usted? ¿Le gusta que ese servicio cuente con esta característica en concreto? Si el tema del precio no fuera un problema, ¿le gustaría llevarse ese producto para la casa? Será muy difícil que un cliente me empiece a decir no, no, no y no a todo eso que le estoy diciendo. Ese es el método socrático. Y ojo, esto funciona desde cosas tan simples como que si desde el puro principio yo hubiera dicho, chicos, qué calor está haciendo aquí, ¿verdad? Desde el puro inicio. Una cosa tan sencilla como simplemente buscar hacer un clic con un tema del calor o con un tema de, bueno, al fin de semana, qué rico sábado, ¿verdad? Cosas tan sencillas como eso. Usted me dijo que su nombre era Alejandro, ¿cierto? Usted me dijo que su nombre era Leandro, ¿cierto? Cosas tan simples como esas, donde yo busque un pequeño asentimiento con la persona, suman. Todo eso va sumando en el saquito. Y entre más ustedes vayan sumando, va a ser mucho mejor el resultado final. Quinto elemento, precio. Un tema interesante. Aquí les tengo 3 o 4 tips muy breves. El primero, el precio se dice al final. El precio nunca, y ojo lo que voy a decir, nunca, nunca, nunca se dice al inicio. Y aunque el cliente me pregunte desde el principio el precio, yo tengo que tener la sutileza, la habilidad y la astucia de buscar la manera de primero generarle un poco más de curiosidad antes de darle el precio de la entrada. Porque dar el precio desde el puro principio es matar el romanticismo del asunto. Así de sencillo es. Si ustedes dan el precio desde el principio, ustedes matan ese encantamiento que se va a dar durante el proceso de venta. Habrán casos donde habrá que decirlo de un solo tiro de entrada, por supuesto. Habrá que sentarse a ver el caso en específico o en concreto, el producto o el servicio en concreto. Pero en la mayoría de los casos lo que se recomienda es nunca dar el precio desde el inicio. Y si el cliente lo pregunta, claro que sí, ya se lo voy a comentar, pero usted sabía, me gustaría que antes usted conozca 1, 2, 3, 4 y 5. Y con eso le doy largas para no tirar el precio desde el puro principio y matar el encanto de la presentación. Segundo tip relacionado con el precio. Está demostrado que cuando yo pongo 3 alternativas, aquí aparecen 3 vestidos, vestido A, vestido B, vestido C. Cuando yo pongo 3 alternativas ante el cliente, tal vez un vestido de menos calidad, un vestido de calidad intermedia a nivel de percepción del cliente y un vestido de más alta calidad, está demostrado que en cerca de un 80% de los casos también, yo hablo mucho de estadísticas, yo soy muy numérico, entonces sí averiguo bastante sobre estas cosas. En el 80% de los casos las personas tienden a elegir el producto del medio, el producto del centro. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en Internet la gran mayoría de grandes páginas que están haciendo e-commerce, hoy por hoy, cuando usted va a tomar la decisión de compra, le ponen 3 alternativas. La opción gratuita, la opción regular y la opción premium. ¿Por qué? Porque ya saben desde el principio que cerca del 80% de las personas van a adquirir el producto del medio. Entonces, la recomendación aquí ¿cuál es? Introduzcamos 3 alternativas a la hora de que le vamos a presentar al cliente de precios, pensando de antemano ¿cuál es el producto que yo quiero que más se me venda? Entonces, si yo quiero que se me venda el producto X, voy a tratar de poner al producto X en el medio a nivel de precio. Voy a presentar un producto un poquito más caro que X y uno un poquito más barato que X, sabiendo de antemano que lo que yo más quiero vender es el producto X. No sé si me expliqué con este ejemplo. Sí. Otro elemento con el tema del precio. Hay una técnica que se utiliza bastante, que es llamada la técnica o el método del emparedado o el sándwich,
para dar el precio. Sándwich porque es así, pan, torta, pan. Hagan ustedes la analogía, la torta es el precio y los dos panes van a ser beneficios. Entonces, antes de usted dar el precio de un producto, usted va a dar un beneficio, precio y sigue hablando del beneficio. Pongo un ejemplo. En el caso mío, que nosotros lo que vendemos son capacitaciones en empresas y consultorías, digamos que capacitaciones. Entonces, estoy hablando con el cliente, con la empresa que me va a contratar y le voy a decir, ok, entonces, ya usted quiere saber el precio de la capacitación. Lo que le voy a decir adicional es que al final de la capacitación, nosotros vamos a generar una serie de videos para que cuando termine la capacitación, los colaboradores se vayan a los videos con ejercicios prácticos para que puedan aplicar lo aprendido en el taller en su puesto de trabajo en los días siguientes. El precio de esta capacitación son $1000, pero además, aparte de esto, yo a los 30 días y a los 45 días voy a dar un seguimiento individualizado entre todos los colaboradores que recibieron la capacitación para ver qué tanto han aplicado de lo aprendido en el seminario. Sándwich. Beneficio, precio, beneficio. No dejan el precio solo. Con eso ustedes también bajan el impacto que el precio pueda ocasionar en la mente del prospecto. Esto aplica, compañeros, en zapatos, vendiendo tiquetes aéreos, vendiendo computadoras, vendiendo paquetes vacacionales o vendiendo capacitaciones. La aplicación de esto es para todo. Aparte de la técnica del sándwich, ya les dije lo del precio del medio, se dice al final, la técnica del sándwich. Lo otro que les iba a decir relacionado con el precio, que es otra técnica muy interesante, es agarrar el valor total del producto y empezar a disminuirlo o a dividirlo entre el tiempo de vida útil o entre la cantidad de veces que se puede utilizar. Por poner un ejemplo, digamos que yo les voy a vender a ustedes una página web, armarle una página web para su empresa. Entonces, en lugar de decirle que yo le voy a cobrar $2000 al empresario para montar la página web, lo que voy a hacer es que voy a tomar esos $2000 y lo voy a dividir en 365 días del año. Y le voy a decir que el precio de este servicio va a ser tantos dólares por día. Es una técnica donde yo destruyo el gran precio en una pequeña fracción. Y así el impacto no es tan fuerte a la hora de que lo digo. Lógicamente tenemos que sentarnos a ver cómo lo adaptamos. Si es un carro, ok, ¿cómo divido el precio del carro? No sé, entre los 2-3 años que lo va a tener. Bueno, el precio del carro entre 3 años, ahí nos ponemos a sacarlo. Si fuera una capacitación, entonces yo le digo, ok, son $1000 por un día, pero metamos aquí a sus 100 colaboradores. Entonces, ¿a cuánto le va a salir el costo de capacitar a su personal? $1000 entre 100 colaboradores. Es un precio ridículo. $10 por persona, para tener un personal más competitivo, que le vaya a ser más productivo en el corto y mediano y largo plazo. ¿No pagaría usted $10 por persona para mejorar los resultados de su empresa? Ahí mezclé destruir el precio con método socrático, ¿lo vieron? ¿Sí? Tenemos como sexto elemento, utilizar historias, cuentos, anécdotas. El ser humano está anclado con las historias desde que nace. Entonces, en ese ratito que tengo de estar conversando con ustedes, si ustedes se dan cuenta, ya he hablado como de 3 historias. Les hablé del método socrático, les hablé de Sócrates, les hablé, por ejemplo, lo que me pasó a mí al principio, cuando empecé en esto de las ventas. La gente se conecta de inmediato con esas historias. Lo que yo les puedo recomendar ahorita es, busquen para su emprendimiento, busquen para su proyecto, cómo desarrollar, buscar o encontrar alguna historia que pueda ser inspiradora o alguna historia que pueda ser parte de los argumentos que usted utilice para la venta a la hora de que usted ofrece su producto o su servicio. Las historias venden, las historias impactan, las historias se recuerdan. Desde niños nos vendieron cuentos y aunque seamos adultos, seguimos como niños.